Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel, decía que dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. El miedo es una de esas sensaciones que nos acompañan en la vida desde que nacemos hasta que morimos. Es esa angustia que sentimos cuando nos pasa, o creemos que nos va a pasar, algo malo y nuestro cuerpo y nuestra mente intenta avisarnos de esa tragedia que se cierne sobre nosotros. Nuestro corazón se acelera y nos prepara como si nos gritara ¡ah, sácame de aquí!, mientras la adrenalina en sangre nos alerta de que no bajemos la guardia. Pocas cosas pueden ser tan irracionales y al mismo tiempo tan lógicas como el miedo. Hoy en Crecer, sin temerle a nada, hablaremos del miedo y de aquello que se encuentra al otro lado del miedo, la felicidad. Y lo haremos de la mano de dos expertos. Yago Taibo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cómo no, además me siento muy a gusto de tenerte. Bueno, a Julio también le tengo en la mesa porque se ha perdido eso de los programas presenciales, ¿verdad? Nos hemos ido a todo a través de videoconferencia y es un poco impersonal. Así que muchas gracias por haberte acercado. Un placer y sí, claro, vernos y tenernos, y sentirnos olernos, cerca, sí, ¿verdad? Mucho mejor. Yago Taibo es psicólogo, director de diversos portales de psicología positiva y combina el trabajo de psicoterapeuta con la formación y divulgación en psicología y educación positiva. Yago, aunque nos lo vas a ampliar dentro de un momento, ¿cómo definirías el arte de vivir en positivo? Bueno, es una pregunta... Así, en breve, para calentar motores. Pues yo creo que esto implica una redefinición de varias cosas que tenemos ahora mismo dominando la cultura y que nos permitan volver a la esencia de lo que es realmente humano, que sepamos vivir porque nuestra naturaleza está basada en la construcción, ¿no? Hemos crecido y evolucionado como especie, cultivando nuestras fortalezas, las virtudes, los valores y pues claro, eso asegura una vida en positivo. También nos acompaña Julio de la Iglesia, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, TEDx, a quien su experiencia profesional y personal le ha llevado a formarse como coach experto en la gestión del miedo y en la toma de decisiones bajo presión. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. También aquí sentado a mi diestra. Julio, ¿sería correcto pensar que lo contrario de la felicidad es el miedo? Bueno, yo digo que lo contrario del miedo es la seguridad. Algunos autores dicen que es el amor. Y yo digo que por mucho que quieras, por ejemplo, una persona, un ser querido, cuando está en peligro, cuando se aleja de ti, cuando no le tienes bajo tu mirada, puedes sentir miedo, ¿verdad? Y eso se compensa con dotes de seguridad, no con más amor ni con felicidad. Para mí, lo contrario del miedo es la seguridad. Y además, por tu trabajo está más que constatado, ¿verdad? Efectivamente, imagino. Sí. Es una muestra clara de que al otro lado del miedo está la felicidad, eso sí es verdad, pero lo contrario del miedo es la seguridad. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Les propongo emular a Juan sin miedo, así que sin más preámbulos, comenzamos. Y comenzamos con Julio de la Iglesia, que como decíamos es técnico especialista en desactivación y como hemos adelantado, imagino que convives con el miedo permanentemente, por lo menos a nivel profesional. Bueno, es verdad que a nivel profesional uno va creando unas habilidades técnicas y emocionales que te permiten controlar esas situaciones con cierta templanza y serenidad. Pero en momentos puntuales es verdad que yo he sentido miedo profesionalmente y personalmente también. ¿Y qué es el miedo? ¿Nos lo podrías definir desde tu propio punto de vista? Bueno, yo quiero pensar, porque es algo muy personal, muy subjetivo, que para mí el miedo lo transformo en un trampolín al éxito. ¿Por qué? Porque el miedo siempre me dice dónde tengo que mejorar, qué tengo que hacer diferente para encontrar esa seguridad, esa tranquilidad de ánimo, ¿no? Y por eso le escucho, le interrogo, ¿qué necesitas para volver a tu rincón? Para no estar aquí atosigándome con esa sensación de incertidumbre, de peligro, de por ahí no te muevas, ¿no? Huye, corre, pelea, ríndete.
No, yo intento transformar ese miedo en algo, en un sabio que me aconseje qué debo hacer en ese momento. Si es verdad que cuando trasladamos o dejamos que ese miedo siga creciendo, al final se convierte en un pánico, nos acorrala y nos inmoviliza. Precisamente eso te quería preguntar, ¿por qué el miedo nos congela, nos inmoviliza, no nos deja tomar decisiones racionales? ¿Qué ocurre en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo para que eso se desencadene? El miedo es la emoción para mí más importante del ser humano porque se encarga del primer principio, que es la supervivencia. Claro. Cuando el miedo se dispara, lo que hace es que la amígdala se ensancha, se hincha, ¿verdad? Y la parte prefrontal de nuestro cerebro deja de funcionar de una manera racional. Dejamos de ser tan creativos, dejamos de tener ideas que se adapten a las circunstancias y el sentido común desaparece. Lo único que aparece es un sentimiento, una emoción, una llamada a la acción para huir y mantener esa supervivencia y no morir en el intento, ¿verdad? Por eso digo que en esos momentos, cuando detectamos esas señales físicas y psíquicas del miedo, es cuando hay que poner atención y decir, vamos a ver, ¿esto que me está pasando es real? ¿O es una creencia mía? ¿Es una imaginación mía? ¿Realmente estoy en peligro? ¿Realmente esto es tan grave? Y dar un pasito atrás, separarse de esa sensación, de esa situación tan dramática y, si es posible, desde otro lugar mirar esa situación para tomar una decisión mucho más humana, mucho más racional, mucho más templada, mucho más adaptativa. Los peligros reales y los peligros imaginarios, todos los que crea nuestra mente poniéndonos en el peor de los escenarios, ¿son iguales y se manejan igual? Bajo mi punto de vista, sí, Paloma. Lo que yo creo es lo que yo siento, lo que yo siento es lo que yo creo y no hay una diferencia. Yo me he encontrado con personas que... Yo, por ejemplo, he sido claustrofóbico durante muchos años y para mí un ascensor era un sitio muy peligroso. Uy, y estar metido en esos cascos con los que trabajáis ha de ser, o tuvo que ser un sufrimiento. Efectivamente, Paloma. Yo enfundarme en un EPI, en un equipo de protección integral, con una botella de la espalda y estanco, para mí era un sitio donde no me gustaba estar. Entonces, hay formas de superar todo esto, ¿verdad? Pero no es fácil. Pero hay un camino. Y ese es el camino que yo suelo enseñar en las sesiones de coaching y en las charlas que doy en empresas. La forma en la que hablamos define cómo nos sentimos y también manifiesta cómo nos sentimos. Los ¿y si? ¿Podríamos decir que son miedo? Bueno, son excusas. Y también puede ser algo que realmente no quieres hacer y que por circunstancias, por convenio, porque todo el mundo ha decidido que sí, te acabas un poco empujado a hacerlo. El y sí hay que estudiarlo también, igual que los debería. ¿No? Te decimos, tú deberías ser así, claro. Asado. Cuidadito, porque se debería parte de un colectivo o de un sector o de una persona que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Si son excusas, las excusas también las creamos para evitarnos sufrimiento y para evitarnos enfrentarnos a las situaciones, imagino, sufrimiento, ¿no? Esfuerzo, tomar decisiones, claro. Tomar parte. Al final es mostrarse, ¿no? Efectivamente. ¿Hay alguien que ha perdido el miedo absolutamente a todo? ¿O eso es imposible? Porque el miedo, como decías, es inherente al ser humano. Bueno, aquí tenemos un psicólogo en la mesa, no lo podrá decir, pero creo que aquel ser humano que pierde el miedo tiene una enfermedad. Suelen ser psicópatas o son personas que no. Decía Aristóteles que aquel que no siente miedo o es un temerario o es un inconsciente, ¿no? Pero todos tenemos miedo. Además es que es muy sano tener miedo. Si es que es una emoción que salva vidas, si es que es una emoción que nos hace mejorar personal y profesionalmente, si es que detrás del miedo están todos los momentos importantes de nuestra vida, ese negocio nuevo que abres, ese micrófono que levantas cada mañana, esa boda, ese hijo, ese trabajo nuevo. Detrás de cada acontecimiento importante de nuestra vida, al principio estaba el miedo. Porque no tenemos la certeza ni la seguridad de que vaya a salir bien, claro. Porque estamos creciendo y por lo tanto ese momento es de incertidumbre. Cuéntanos, Julio, ¿cómo pasa a alguien de ser TEDx desactivando artefactos explosivos a entrar en el mundo del coaching? Y dentro del mundo del coaching, concretamente, todo lo que tiene que ver con la gestión del miedo y las decisiones bajo presión. Bien, yo me formé como coach en el 2012. Tengo que decir que yo sigo siendo TEDx y ejerciendo esta profesión, sigo de servicio, y desde el primer momento que inicié esta andadura en el mundo del crecimiento personal
todos mis mentores y profesores que estuve en ese momento, lo que me decían, y mis propios compañeros me interrogaban, ¿no?, sobre la gestión del miedo. Además, yo les decía que trabajaba, efectivamente, también los miedos que yo había tenido y cómo los había superado, y realmente eso es en lo que yo modestamente puedo aportar algo a la sociedad. Entre las personas que ayudas a superar el miedo hay altos directivos. Cuéntanos, ahora que no nos oye nadie, ¿a qué le tiene miedo alguien que consideramos que está en el top de una empresa o con una responsabilidad importante, con un gran equipo de personas? Bueno, tiene un miedo a algo muy común que tenemos todos, que es el miedo al fracaso. Detrás de ese miedo también hay un miedo a la pérdida de poder, ese prestigio que le persigue, que le acompaña, que no quiere que de ninguna manera caiga, y también tiene miedo a no dar lo que la sociedad, la familia, amigos, compañeros esperan, y en el fondo es un miedo a la soledad. Claro, porque en el momento que no eres aceptado por alguna razón, eres excluido, y excluidos, además, eso enlaza con nuestra necesidad de supervivencia. Excluidos, estamos a la merced de cualquier depredador que nos puede agredir. Depredador que es la propia, nuestra cabeza y la sociedad, ¿no? De todas maneras, siempre ha sido muy difícil emprender un nuevo camino, y más en solitario, ¿verdad? El ser humano es un ser de manada, de tribu, de colectivos, y andar tu propio camino y marcar tu propia huella no es fácil, porque efectivamente somos seres que en grupo, en manada, en tribu somos muy potentes, muy fuertes, pero individualmente no tenemos garras, no tenemos, ¿verdad? Nos faltan muchas herramientas para manejarnos ahí fuera y sobrevivir. Por eso valoramos también mucho cuando una persona emprende un camino en solitario, cuando levanta la voz, cuando se gira y sale del grupo y empieza su vida de otra manera a la que se esperaba. Yo, la verdad, personalmente admiro mucho ese tipo de actuaciones. Tengo un amigo ahora que se llama Antonio de la Rosa, que está camino de la Antártida en una embarcación a remo. Lo está pasando regulín, y la verdad es que la pasión con lo que lo contaba esta aventura, que iba a ir hasta la isla de Elefantes, como emulando la travesía de Shackleton, ¿no? Que bueno, todos los que hemos estudiado coaching o tal sabemos de ese liderazgo tan potente que tuvo este hombre. Pues yo valoro mucho ese tipo de actuaciones, donde tú crees en ti, donde no haces daño a nadie, pero sigues tu camino con la cabeza alta y con el paso firme. Caramba, eso sí que es una aventura absolutamente de valientes. Pero, Julio, ¿ser valiente se aprende, se entrena? Bueno, a ser valiente, desde luego se aprende siendo valiente. No hay otra forma. No. Y es verdad que cuando uno tiene una gran motivación, cuando uno tiene un para qué arriesgarse, encuentra la manera de ser valiente, encuentra el coraje. Ese coraje, o la falta de coraje precisamente, se nota en una mirada. La falta, o sea, el miedo es que el miedo es muy sutil, pero los seres humanos le tenemos tanto miedo al miedo que lo identificamos rápidamente. Cuando tú te cruzas con alguien y ves que no está a gusto, o te ha mirado de una manera, o tú te cruzas con un malo, que decimos, ¿no? Sí. Por la calle, el malo sabe que tú tienes miedo, te lo ha notado. Y en cambio, yo desde mi faceta de policía, cuando te cruzas con alguien, bueno, pues entre comillas, ¿no?, con todos los respetos, un malo, el malo también sabe que tú no eres igual. ¿Que no eres igual? ¿Que eres superior, inferior? No, sabe que eres poli o algo parecido, porque no has temblado, porque lo has mantenido la mirada, porque lo notan. Y cuando hablas con ellos y es algo, dicen. Sí, ellos nos conocen, nosotros los conocemos. Y llevándolo a ese terreno, porque me parece muy interesante, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación que nos cruzamos con alguien del cual no me fío, no me gusta, o me siento simplemente de alguna forma expuesto a que ocurra algo? ¿Qué nos recomiendas? Tenemos que decir que el miedo es verdad que está ahí para salvar vidas. O sea, que cuando nosotros tenemos esa intuición, cuando algo no nos huele bien, hay que escuchar, porque igual te salva la vida. Yo digo que el miedo deja de ser tu enemigo cuando te ha salvado alguna vez la vida. Yo no le tengo por un enemigo, le escucho, y esto también se entrena, ¿no? Ese juicio, esa intuición, es algo que si estás atento a esas, pues no sé, me ha dado este pinchazo, tengo esta sensación de que por aquí no, de que esta persona no, que este negocio no, que
algo me dice que no. No sabes el qué, pero tienes la certeza de que no. Entonces hay que escuchar. Y desde luego a nadie se le pide morir en el intento. Quiero decir que yo si me monto en una... Me gusta montar en moto, pero si me voy al campeonato del mundo no se me va a ocurrir competir con las grandes figuras, ¿verdad? Porque estaría cometiendo una imprudencia seguramente letal para mí. Entonces, no pasa nada por retirarse, por dar un paso atrás, por no tirarse cuando uno no está formado, capacitado, no es el momento, no es la edad, no es la formación, no son las facultades que te acompañan para hacer eso de una manera solvente y salir vivo de esa actividad o de ese negocio. Entonces, al miedo hay que escucharlo porque muchas veces no hay que hacer lo que queremos hacer porque nos hemos precipitado, porque no lo hemos juzgado bien y en ese momento aparece el miedo. Ostras, esa duda, ¿por qué aparece? Vamos a ver de qué es. El miedo, cierto es que un bendito miedo que nos cuida, pero Sí. a la vez es de las emociones que más pequeñito el mundo nos hace, porque nos evita o nos impide probar nuevas cosas o aventurarnos o sí. vivir. Lo que ocurre, enlazando con lo que acabas de decir de la intuición, ¿cuántas veces la intuición es ese saber que sin saber sabemos? ¿Y cuántas veces es ese Pepito Grillo que nos dice, no lo intentes, no, esto no es para ti? ¿Cuánto hay de limitante? O sea, ¿cómo podemos distinguir si eso que estoy sintiendo, pensando, es limitante o realmente es intuición? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que hacerse la pregunta es, ¿yo quiero esto de verdad? ¿De verdad que lo quiero? Uh-huh. Bien. ¿Y qué me está impidiendo llegar a esto? Y puedo ver diferentes dificultades, obstáculos, competencias, diferentes datos que me indican que no va a ser fácil. Y es que cuando aparece el miedo es justo cuando tienes que dar el 100% de ti. Claro. No es momento de rendirse, no es momento de quejarse, no es momento de buscar excusas, es momento de apretar los dientes, de llenarse de determinación y avanzar. Porque no va a ser fácil, ya lo sabemos. Estamos en la cuesta arriba. Estamos en el momento que se exige de nosotros el máximo esfuerzo. Ahí es donde uno tiene que ser consciente para qué está hecho, para qué ha venido, para qué quiere eso que tanto anhela. Si realmente es importante para ti, seguramente vas a encontrar los recursos, las creencias, la formación, los ánimos, los apoyos, las personas, las situaciones que te acompañen en ese trance tan difícil que tienes. Y cuando rendirte no es la solución, muchas veces es lo que nos facilita dar ese paso. Por eso le consideras un trampolín. Un trampolín, sí. Para mí es un trampolín al éxito y eso es lo que yo digo y eso es lo que intento transmitir, porque hay muchas personas que tienen demasiado miedo, efectivamente, pero luego también han tenido situaciones en su vida en que han sido valientes y el vivir con tanto miedo también tiene una parte de valentía, porque no sucumbir y seguir levantándote y saliendo a la calle y poniendo buena cara y ostras, pues eso también tiene un valor, y también hay que valorarlo. ¿Cuándo podemos sospechar que el miedo que sentimos empieza a ser patológico? Bueno, cuando no nos deja avanzar, cuando vemos que no tiene nada que ver con nosotros, que lo hacemos realmente por cobardía, que no nos atrevemos, que estamos viviendo una vida a medias porque no hemos tenido las narices de dar ese paso, porque seguimos tumbados en el sillón o en la cama sin hacer aquello que podríamos llegar a hacer si fuésemos un poquito más constantes, trabajadores. Es que es así, o sea, es que el miedo se va acomodando y te dice, no salgas, es el guardián de la zona de confort, estás bien en la cama, estás bien en el sillón, ponte otra serie. ¿Pero para qué? Si la vida son 2 días y hay que pasarlo bien y tal. Pero en el fondo esto te va minando tu autoconcepto, tu autoestima, te miras al espejo ya de reojo, te vistes ya de diferente manera, estás todo el día poniendo caritas y sonrisas y caretas y viendo la vida de otros por Instagram, en series, en películas, y tu vida deja de tener sentido, deja de ser protagonista, deja de hacer algo que los demás admiren, que tú mismo te sientas orgulloso, dejas de ser referente, dejas de buscar tu dorado, tu paraíso, y acabas teniendo una vida de mierda, perdón por la palabra, pero es así. Entonces, joder, si tienes una vida, pues párate hoy, siéntate ahí con un papel y ¿qué quiero ser de mayor? Es que ya soy mayor, bueno, pues de más mayor. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría hacer en los años que te quedan? Vete a por ello, tío, vete a por ello, mujer. No llores más, no te quejes más. Habrá una forma de hacerlo. Prepárate ya para ello. En cuanto empieces a soñar en ello, ya estás empezando, ya estás en el camino. Cómprate ese libro, habla con ese coach, con ese amigo, visita esa ciudad.
pasea por la calle solo, piensa, toma apuntes, lleva una libreta, un boli, crece, tómatelo en serio, tu vida es una y sigue avanzando mientras tú sigues parado. Y un poco esa es la filosofía que le tendríamos que trasladar a nuestros niños. Muchos de los oyentes de nuestro programa pertenecen a la comunidad educativa, y con comunidad educativa me refiero tanto al profesorado como a las familias. Sí. La emoción del miedo es una de las emociones básicas, pero sí que es cierto que a lo largo del desarrollo del niño va apareciendo con distintas etapas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a gestionar su miedo y, sobre todo, a no traspasarle nosotros nuestros propios miedos? Bueno, eso es complicado porque las personas, como mejor aprendemos, es por el ejemplo. Y los padres, aparte de ser un ejemplo, son un referente para nosotros. Entonces, todo lo que venga de ellos lo vamos a tomar con mucha más seriedad y va a quedar mucho más grabado en nuestro subconsciente y en nuestra realidad que el de otras personas. El miedo se le afronta y se supera en la acción. No vale de nada que yo te diga, no tengas miedo, si ya verás, te tiras y sales nadando. No, es que hasta que tú no te montes en la bici, hasta que tú no te tires al agua, hasta que tú no pases por ahí, no vas a saber si lo has superado o no. Entonces, cuando ese niño nos llama en mitad de la noche llorando, mamá, tengo miedo, papá, tal, no sé qué, no es bueno darle todas las soluciones, no es bueno enseguida dar la luz y que... No, yo abogo más por qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, que hay un ruido, que hay algo ahí detrás de esa cortina y hacerle ver lo que era, ¿no? Una corriente, una ventana medio abierta, algo así. O sea, afrontar el miedo junto a él, si es posible, también acompañarlo en ese paso, en ese salto, pero no darlo por él, porque eso no le ayuda a superar esa situación. Solo se supera en la acción propia. Sobre todo por eso, porque lo que cuando nosotros llegamos y le abrimos, le resolvemos, sí, lo que le estamos diciendo es, va a venir alguien, sí, que te va a rescatar. Siempre va a venir alguien que te va a rescatar. Sí. Y eso es muy bonito porque el padre se siente muy útil, ¿verdad? Y la madre. Pero si queremos pensar en él, yo abogo más por siempre que sea una situación de seguridad, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en un columpio, en un tobogán de estos altos, pues muchas veces cuando llega el niño arriba se siente agarrotado y no es capaz de tirarse, ¿no? Pues una de dos, o subimos por el otro lado, o... Por ejemplo, yo recuerdo una situación con mi pequeña que tenía pánico a las inyecciones y tal. Bueno, yo me puse una inyección de broma, me la puso la enfermera para que mira, hija, si es solamente un pinchacito y tal, pero al final quien se tuvo que pinchar fue ella. No hubo otro remedio, no hubo otra forma de ponerle ese suero. Entonces, hay que enfrentarse al miedo personalmente. Julio de la Iglesia, ponente de 2 charlas TED y uno de los top 100 conferenciantes, publicó recientemente no, el año pasado, ¿correcto? Sí, en enero del año pasado. En enero del año pasado, El miedo es de valientes, a través de la editorial Alienta. Y nos da algunas claves sobre cómo convertirnos en una persona segura y eficaz. Julio, ¿qué podemos encontrar en El miedo es de valientes? Bueno, pues todo lo que hemos estado hablando en esta mañana, ¿verdad? Y las herramientas que yo he utilizado para superar el miedo y para alcanzar los objetivos, también algunos hábitos de conducta. Hablamos de héroes, de valientes, de personas normales que llevan esa semilla ahí dentro. Hablamos de estrategia, de táctica, de éxito. Creo que es un libro que ha ayudado a muchas personas. Tengo el correo, cosas preciosas de lectores que me han escrito contando su experiencia con el libro, y lo que más me gusta es que hay un denominador común, y es que me dicen que lo tienen subrayado y en la mesilla porque es un libro de consulta que les gusta leer de vez en cuando y volver a releer. Y bueno, para mí es mi primer libro, no esperaba este reconocimiento ni esta acogida, pero estoy muy contento por el trabajo que está haciendo con estas personas. Me gusta mucho. Si el miedo es de valientes, ¿por qué, Julio, nos empeñamos en seguir pensando que el miedo es de cobardes? Bueno, por tradición, ¿no? Uh-huh. Es culturalmente por hacerlo fácil, ¿no? O eres valiente o eres cobarde. Bueno, el miedo es de valientes y es de cobardes. Si tú, pudiendo hacer algo, no lo haces, realmente eres un cobarde. Pero si tú, pudiendo hacer algo, sientes miedo y al final lo haces, eres un valiente.
Julio de la Torre decidió formar parte del grupo de élite de los TEDx. Julio de la Iglesia, perdón. Ay, de la Iglesia, discúlpame. Sí, sí. Parecido. Sí, además son dos apellidos que no sé por qué razón siempre los confundo. Le pasa a mucha gente, ¿eh? Está muy relacionado sí, con la Torre. Son dos torres. Además es más habitual el de la Torre que de la Iglesia. Como te decía, descubriste esa pasión quedándote hipnotizado al ver una intervención. ¿Qué ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió en aquel instante cuando estabas viendo a alguien ejecutarlo y dijiste, yo quiero eso? Bueno, la verdad es que lo que sentí fue miedo por él. Anda. Eso es la verdad, porque le vi en la Plaza de Cibeles acercarse a un artefacto que previamente había lesionado y había volado la mano a un cartero en Cibeles y quedaba otro paquete y él fue hacia él. Y me impresionó mucho también por el sitio, ¿no? La Plaza de Cibeles siempre tiene mucho bullicio y en ese momento se quedó totalmente en silencio. Wow. Y solo estaba él ahí en medio con ese traje de astronauta. Y al ver cómo se acercaba, cómo se arrodillaba, no sé, yo decía, pero este hombre, ¿dónde va? ¿Cuánto le pagarán? Es que no, ¿cómo puedo hacer eso, no? Pero cuando le desactivó y volvió, pues la verdad es que se quitó el casco y ya le miré a los ojos y bueno, pues me impresionó esa forma de trabajar y yo le hice una pregunta que para mí fue determinante, que es, ¿pero cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me contestó, pero sin temblarle la voz, y levantó su vista, la clavó en la mía y me dijo, es mi deber. Caramba. Como diciendo, pero bueno, ¿qué parte no te has enterado, campeón? Esto, sabes dónde estamos, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, claro. Y esa sencillez con la que afrontó esa intervención a mí me llamó mucho la atención. Y luego había un equipo detrás trabajando con él, que también muy operativos, muy coordinados, pero que él fuese solo hacia ese artefacto me impresionó mucho y cuando tuve oportunidad, pues es verdad que me apunté y me preparé. Porque además mucho traje, mucho casco, pero vais a manos descubiertas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Qué pasa a uno por la cabeza cuando o no le pasa nada? O estás ejecutando ese protocolo. Sí, es muy personal esto también, ¿verdad? Si hablas con un TEDx y hablas con otro, quizá cada uno te dé una opinión un poco diferente. En mi caso yo intento centrarme mucho en la intervención, sabiendo que todo lo demás no suma, no me ayuda, y dejo un poco esa parte emocional fuera, ¿verdad? Previamente, en algunas circunstancias donde yo me he visto en situaciones más complicadas, si es verdad que tienes un pensamiento hacia tus seres queridos, hacia tu hijo, tal, pero llega un momento en que dices, bueno, vamos a centrarnos para salir vivo de esto y volver a casa, ¿no? Entonces, mucho de procedimiento operativo, mucho de templanza, de serenidad, para que ese sentido común, esa intuición, todas esas herramientas que tenemos los seres humanos sigan funcionando al 100%, porque lo normal es que en una intervención como esta mucha gente esté fuera de control y no esté pensando bien, esté muy alterada. Entonces hay que llevar ese chubasquero emocional que te permita estar separado, distanciado de ese drama, porque tú eres el que tiene que resolver. Entonces, para operar bien hay que tener esa tranquilidad de ánimo y esa templanza. Volviendo a tu obra, uno de los capítulos lo dedicas a las personas que llamas personas girasol, personas motivadoras, entusiastas, que giran alrededor de ese lado positivo de la vida. El pensamiento positivo, de lo cual vamos a hablar ahora con Yago Taibo, ¿nos aleja o nos protege del miedo? Yo pienso que el pensamiento positivo, esa motivación extra, ese ver el lado positivo de la situación, ayuda muchísimo a conseguirlo. Cualquier cosa. Porque esa visualización previa, ese convencimiento de que algo puede salir bien, nos acerca mucho a que salga bien. Si tú crees que puedes, seguramente vas a poder. Y yo estoy muy alejado de esas ideas tan de que si tú quieres puedes, ¿no? Pero sí es verdad que tener esa actitud y pensar que puedes conseguirlo te ayuda mucho al éxito. Porque si yo te estoy diciendo no vas a poder, te la vas a dar, no te vas a levantar, eres un piltrafilla. Claro, o sea, si lo consigues, de luego vas a ser un héroe porque lo tenías todo en contra y al final has llegado ahí, ¿no? Pero cuando un niño se cae, no le digas que torpe eres, no vas a andar nunca, si va a ser imposible que corra, que llegue a ser un atleta o que haga deporte. Creo que nosotros tenemos una narrativa interior que tenemos que cuidar mucho para que nuestra vida también funcione de una manera mucho más positiva y más eficaz. Entonces esas conversaciones personales que tenemos delante del espejo, en la soledad con la almohada, deben de ser en ese sentido, claro que si puedes,
tómatelo en serio, no pasa nada si tropiezas y caes, lo importante es levantarte, estás muy cerca de conseguirlo si crees que puedes. Todo este tipo de cosas son reales y el pensamiento positivo nos lo demuestra día tras día, ¿no? Hay muchos estudios sobre ello y que pensar en positivo te acerca al éxito. Pues muchísimas gracias, Julio de la Iglesia, por recordarnos que el miedo, que no es de cobardes, que es de valientes. Es de valientes. Muchas gracias, Paloma, gracias por esta entrevista tan bonita. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Para Yago Taibo, vivir de una manera lo más sabia posible no es fácil ni difícil, es solamente un camino. Yago, ¿cómo cambiaría nuestra vida si, en vez de buscar esos remedios para callar el dolor, simplemente empezáramos a celebrar la felicidad? Pues se notarían muchos cambios muy rápido, ¿no? Como decíamos al principio, desde mi punto de vista y en base a las investigaciones de los que nos dedicamos a esto, está habiendo múltiples problemas culturales que implican lo contrario. Entonces, reconectar con nuestra esencia, nuestras virtudes, nuestros sueños, muy coordinadamente con lo que decía Julio, es un cambio radical que, viendo las estadísticas, está claro que necesitamos, ¿no? Es un cambio urgente. Cuando aspiramos a la felicidad, ¿en realidad sabemos lo que estamos buscando o lo que queremos, o simplemente nos acabamos conformando con lo primero que nos viene, que nos medio satisface? Bueno, la psicología positiva, que consiste en el estudio científico del bienestar y del desarrollo de una vida óptima, implica también aprender a diferenciar la cantidad de falsos mitos que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pensamiento positivo, que lo acabáis de mencionar, podemos referirnos a diversas cosas. Desde mi manera de expresarme, es un movimiento de base estadounidense que implica sonreír forzadamente, ¿no? Como entender la felicidad de una manera simplona, por ejemplo, dejando de pensar en el miedo u otras cosas difíciles que hay en nuestra vida. Entonces, creo que es una de las primeras limpiezas que tenemos que hacer. El optimismo realista, racional, inteligente, es muy distinto del optimismo ingenuo. Entonces, hay un montón de problemas respecto a la felicidad en la cultura actual. Por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, vemos bastante preocupados cómo están persiguiendo supuestos sueños que no son ni de ellos. Uh-huh. No saben conocerse y están buscando la felicidad en lugares y de maneras donde no la van a poder encontrar. Y por eso nos parece tan importante que en la cultura haya más conocimiento sobre qué es realmente la felicidad, cuáles son las vías sólidas, claras, confiables para trabajar nuestro bienestar. Dinamarca figura a la cabeza en el ranking de los países más felices porque disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. ¿Por qué en España, que tenemos un clima maravilloso, nuestro carácter que es abierto, el paisaje, la gastronomía, no nos ocurre lo mismo? Bueno, esto ya es más sociología, antropología. No me quiero meter tanto en campos donde no estudio con profundidad, aunque me interesa muchísimo. Desde mi punto de vista, en España tenemos un problema grave con el criticismo. Y quizás los miedos de los que nos hablaba tan sabiamente Julio, los estamos infundiendo desde la educación. Un montón de juicios, un montón de dudas razonables respecto a bueno, es que has fallado el examen de matemáticas, bueno, que es que quizás eres demasiado torpe. Y ese miedo a que nos vuelvan a criticar delante de los compañeros puede activar espirales que rompen nuestra tendencia natural. Porque es cierto que a nivel las características de nuestro país quizás tendríamos más potencial. Por ejemplo, los países nórdicos destacan en muchos puntos del bienestar, pero luego, por ejemplo, también tienen muchos problemas con los índices de suicidio y los porcentajes de depresión. Así que cada cultura tenemos nuestro tema. Hace poco estaba en un debate
y hablábamos de unos ciertos complejos en la cultura española, ¿no? Quizás relacionados con esa idea de que hemos sido una gran nación, por no decir casi los dueños del mundo. Eso está en nuestro conocimiento histórico, pero vemos que ahora estamos como un poco, por ejemplo, a la cola de Europa. Sí. Y eso yo creo que está en la cultura, junto con un sistema educativo que no se ha renovado, no se ha fortalecido tanto como en otros países, que a mí me parece interesantísimo. Los casos de Noruega, Dinamarca, Singapur, que a través de la educación consiguen avances sociales, psicológicos, de salud, que deberíamos estar investigando y practicando todos. Claro, pero precisamente ese eso, como queramos llamarlo, también nos hace envidiar todos esos logros que tienen. Hablamos de otros países, pero hablamos de nuestro propio vecino. En vez de mirarlo como un aspecto que yo podría implementar y al cual tender, lo juzgo. Sí, quizás también influidos por el miedo, como comentaba Julio, estamos como desconectando de la esencia que realmente queremos cultivar. La psicología positiva es una llamada a preguntarnos quién somos, el tipo de vida que queremos y aprender a estructurar eso, pero diariamente. Me ha encantado esta parte donde Julio hablaba de escribir, que eso es algo que yo recomiendo a todo el mundo. La meditación es una herramienta de extensísima evidencia científica y combinando las dos cosas, aprender a no dejarnos llevar por nuestras creencias negativas o las que nos han lanzado en nuestro entorno desde sus miedos, buscamos realmente quién somos y aprendemos a estructurarlo, ¿no? Entonces, esto genera unas espirales de crecimiento, como decía la investigadora Barbara Fredrickson, que recomiendo un montón su obra. Aprendemos a desarrollar nuestra positividad, nuestra autenticidad, nuestro mejor diseño de vida posible. Y si estamos más en este tipo de actitudes, pues el bienestar va a alcanzar sus niveles óptimos y el cultivo de todo lo que aportamos a nivel social también va a mejorar mucho. Yo estoy muy preocupado con la ausencia de claridad de los valores, tanto en los sistemas educativos como en nuestra cotidianidad. Todos queremos amor, humor, creatividad, cariño, amistad, pero no nos esforzamos demasiado en cultivarlo o a veces ni tenemos claro cómo hacerlo. Esto es un gran problema y por eso creemos que es tan importante hablar de estos temas y agradecemos tanto a los periodistas que os intereséis y os toméis esto, que es un tema muy complejo, con la importancia que tiene y contribuyendo a que se sepa estructurar en la sociedad, en la cultura. Yago Taibo acaba de publicar la obra Psicología Positiva, aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar, publicado por la editorial Desclé. ¿Por qué has escrito un libro sobre la felicidad? ¿Estamos perdiendo o nuestra capacidad de desarrollarla o es que no estamos sabiendo encontrarla? ¿O ni siquiera lo estamos haciendo? Bueno, a mí me da un poco de pena hablar de esto porque mucha gente piensa que la psicología positiva es como una invención, ¿no? Y los que nos critican porque no se han leído ningún manuscrito serio al respecto, piensan que nos dedicamos a esto, al pensamiento positivo, ¿no? Sonríe aunque te acabe de atropellar Flower un tren. power. Exacto. Nos da mucha pena que se simplifique y se tire por tierra algo que es tan importante. La psicología positiva es un estudio de lo humano. Se utilizan ejemplos como los grandes genios. El estado de flow se ha medido en deportistas olímpicos. Probablemente hasta hay estudios con TEDx, lo desconozco. En pianistas, en escaladores, en personas que funcionan en su rendimiento óptimo. Esto apareció con la especie humana. Esta es nuestra esencia. Si no fuéramos naturalmente valientes, creativos, amorosos, cariñosos, cooperativos, nos habríamos extinguido o mínimo seguiríamos en la caverna. Entonces la psicología positiva no es más que la comprensión de lo humano, centrados en la parte positiva, porque a veces también tenemos tendencias negativas, por supuesto, aunque también las tratamos, ¿no? Por ejemplo, el área de compasión, que ha crecido mucho en las últimas 2 décadas,
comprende el estudio, la comprensión del sufrimiento interno y externo y cómo aprender a manejarlo. Bueno, pues en estos sentidos, como comentaba antes, creo que tenemos un montón de falsos mitos que perseguimos y que nos están desconectando de nosotros mismos. También estoy de acuerdo con Julio que quizás vemos demasiado la tele porque tenemos miedo de emprender, de lanzarnos a trabajar en nuestras relaciones cosas más profundas, porque tenemos miedo a que nos rechacen, a no saberlo hacer, a que esa discusión sea demasiado intensa. Y eso, un día, si el lunes estás muy cansado y decides no hacerlo, no pasa absolutamente nada. A mí las excepciones no me preocupan demasiado, lo que me preocupan son las tendencias. Si tú no te levantas cada mañana pensando quién eres y lo importante que es para ti expresar cariño, contribuir a que tu comunidad funcione mejor, a la ecología y etcétera, pues quizás se te van pasando los días, los meses y años sin haber nutrido lo que realmente es tu esencia. Y eso evidentemente te va a acercar a la depresión, porque tienes un anhelo y curiosamente una base de los entrenamientos en compasión, como el que diseñó la Universidad de Stanford, implican estar más en contacto con nuestros anhelos. Un fallo grande en nuestra autocompasión, que es algo muy parecido a la autoestima, implica no pensar en qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida. Tenemos más fácil compasión con los demás que con nosotros mismos, por lo que entiendo, ¿verdad? Pues sí. Esto está inspirado en tradiciones meditativas tibetanas y allí lo tradicional es empezar con la autocompasión, pero en Occidente tuvimos que retrasarlo porque generaba demasiado conflicto, ¿no? Eso del auto escuece. Sí. Después de varias sesiones de este entrenamiento en 8 semanas, que es muy interesante, de entrenamiento en cultivo de la compasión, se llama este formato, vimos a mucha gente pasarlo muy mal cuando tenían que ofrecerse buenas intenciones o cuando tenían que pensar realmente yo quién soy, qué quiero hacer, qué quiero aportar, qué significa mi presencia en este plano. Y es muy curioso, ¿no? Debería hacernos reflexionar. Y también otro dato bastante provocador, psicoantropológico, es que en la mayor parte de las sociedades tribales no existen trastornos psicológicos. Qué curioso, ¿no? Somos teóricamente los iconos del desarrollo, pero a veces lo más sencillo, que es contribuir a una cotidianidad normal, constructiva, calmada, no nos está saliendo bien. Entonces, creo que la lectura importante aquí es que estamos introduciendo, hay elementos en la cultura deshumanizadores, contrarios a nuestra naturaleza sabia. Y la psicología positiva es el estudio de eso, las teorías y técnicas que nos ayudan a reconectar con esta esencia que es la que nos lleva a funcionar óptimamente. Esa reconexión con nuestras necesidades y nuestras prioridades, nuestros valores, también choca con esa queja permanente en la que muchas veces nos instalamos. ¿Qué diferencia hay, Iago, entre el desahogo y la queja? Bueno, pues esto es uno de los últimos vídeos que hemos creado en el canal porque a mí me parece muy importante. Por favor, que los oyentes no caigan en algo que nos pasa mucho a los de la psicología positiva, que es pensar que negamos las emociones de tono negativo, las emociones desplacenteras. El desahogo es una función absolutamente importante que implica aceptar y permitir una emoción negativa por algo que nos ha sucedido, como podría ser el miedo. Pero la queja, una vez que ya nos hemos desahogado, que yo pongo un ejemplo, que aquí no hay tablas, pero cuando yo expreso esto tan malo que me sucedió en el trabajo a mi pareja, a mi mejor amigo, a mi compañero de trabajo, después de 3, 4, 5 desahogos, la función de trabajo con esa emoción, función liberadora, deja de ayudarme. Y entonces se convierte en una extensión que llamamos un cultivo negativo
ya no me está sirviendo y, sin embargo, este problema se está expandiendo en mi cerebro. Y eso ya no lo recomiendo. Desahogarse es súper necesario, que yo pueda liberar esa emoción, ventilar mi sistema de carga y de tensión emocional, pero la queja es convertir un problema en algo bastante central en mi mente, y eso evidentemente me perjudica. De la misma forma que son diferentes el desahogo y la queja, me gustaría también plantearte dos conceptos que utilizamos muchas veces de forma aleatoria, queriendo utilizar uno por otro, y creo que no tienen nada que ver, y eso es precisamente lo que quiero que nos expliques. La culpa y la vergüenza. Bueno. ¿Qué las une? ¿En qué se diferencian? Y sobre todo, ¿cómo nos afectan a lo que hablábamos antes con Julio hace un instante, que es precisamente, estamos hablando, en el miedo? Ya. Son dos temas que me interesan mucho y voy a intentar no enrollarme. La culpa, yo tengo unos carteles en mi consulta y tengo la palabra culpa escrita en grande y a la vez tachada, porque creo que casi la única función de la culpa es generar un ataque, ¿no? Un criticismo. A mí lo que me encanta es la alternativa constructiva, que es la responsabilidad. Si yo he hecho daño a alguien, si yo he causado un mal, incluso a nivel social, está muy bien que tome conciencia de ello, que se activen mis procesos de cambio. La responsabilidad es algo movilizador en positivo. Por lo tanto, la culpa yo animo a casi eliminarla de nuestros conceptos, porque culpar a otros lo único que va a facilitar es que se sientan mal. Si yo le digo a un amigo, oye, es que me ha dolido muchísimo esto que has hecho, le estoy dando el dato de lo que ha sucedido, que él no tiene por qué haberse dado cuenta, y pidiéndole un cambio. Entonces eso es un enfoque responsabilizador, pero a la vez compasivo. No le estoy señalando, mirándole casi por encima, diciéndole, tú eres el culpable de mi malestar, porque aparte, en lo relacional, con mucha frecuencia, no siempre, somos corresponsables. Pero la vergüenza creo que tiene muchas más implicaciones y lo conectaría con lo que matizaba antes. Creo que nos hace falta un gran cambio cultural, sobre todo en el sentido de ayudarnos a construir autoestimas sanas. La vergüenza está asociada al desprecio, está asociada al criticismo. Y creo que cualquier niño tiene que aprender con un buen nivel de aceptación a su alrededor. Y si se equivoca, que no sea señalado, que no sea ninguneado, y todo ese criticismo, que creo que es uno de los grandes males de nuestra cultura. Si no enseñamos a que exista menos, o que cuando existe también los educadores enseñamos a esos niños a saberse defender del criticismo y por lo tanto contribuimos a autoestimas más sólidas, claro, pues entonces la vergüenza no estará tan presente, impidiendo que cultivemos cosas maravillosas. Yo enseño a muchas personas en la consulta a darse cuenta de cómo se están tratando despectivamente, como si fuera tan importante lo que pensaran de ellos, si tienen que exponer en clase, si quieren acercarse a alguien que les gusta, si quieren pedir un aumento, y hay infinidad de cosas. Necesitamos esa libertad. Si luego llega un no, pues que nos venga de fuera, pero que yo no me deje llevar por el miedo y que sepa acompañarme a mí mismo, a mí misma, en esa petición, en ese anhelo, que es algo maravilloso y es esencial para mi bienestar. La vergüenza mata sueños, la vergüenza limita lo que realmente anhelamos hacer. Antes hablábamos con Julio sobre el éxito y el fracaso, y me gustaría plantearte, ¿cómo nos tomamos el fracaso? ¿Nos limita, nos enfada, mina nuestra autoestima o un poquito de todo? Pues depende, ¿no? El fracaso a mí es otra de las palabras que no me gusta mucho. Tengo también al lado de la culpa tachada un textito de Michael Jordan que dice algo así como: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He
He perdido más de 300 juegos, que yo era súper fan de Jordan y parecía que tenía un imán con la canasta, ¿no? Era difícil verle fallar, pero tiene unas estadísticas, pues, de este tipo, ¿no? 26 veces, ya me lo he aprendido de memoria, 26 veces han confiado en mí para tirar el tiro que ganaba o perdía el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso por lo que tengo tanto éxito. ¿Tiene sentido hablar de fracaso con Jordan? Pues que a mí me entra la risa. La palabra fracaso es un socio de ese criticismo deshumanizador. Jordan lo ha ganado todo. No tiene sentido asociarlo a la palabra fracaso. Podemos cumplir todo lo que queramos, ni de broma. Entonces, la idea de fracaso, yo he tenido un resultado peor del que me gustaría, ¿vale? Pues eso es una conclusión racional y objetiva. Por eso, como Julio, yo rechazo profundamente estas frasecitas, que se nos asocia mucho a ellas. Puedes con todo, todo va a salir bien, nada puede detener. Eso pesa mucho, ¿verdad? Y es falsísimo, es una chapuza respecto a la comprensión de lo que es la vida y de lo que es la felicidad. Es un absurdo. Y de hecho, mucha gente se deprime porque piensa que tiene que conseguirlo todo. ¡Qué absurdo! ¡Qué inhumano! Nadie lo consigue todo. Jordan, 9.000 tiros ha fallado, ¿no? El que encestaba casi todo. Pues tenemos que aceptar que parte de ser humano es no conseguir las cosas que queremos, pero a la vez parte de ser humano también es poner nuestra fuerza, nuestros recursos para intentar nuestros sueños. Y si no los conseguimos, estaremos contentísimos porque sabemos que hemos hecho lo posible, lo máximo que hemos podido hacia ello. Y eso nos va a traer bienestar. Sin embargo, no intentarlo por poder fallar, hay un doble daño. La sensación de que no estamos utilizando lo que somos y algo que con mucho cariño regalo a los oyentes, esa visión de ese Pepito Grillo te va a perseguir, porque sabes que hay un porcentaje razonable de que sí lo podías haber conseguido. No intentarlo y esa duda de que podrías haber abrazado tus sueños, no lo recomiendo a nadie. Muchísimas gracias, Yago Taibo, por acercarnos todo a ese mundo de la psicología positiva en la mañana de hoy. Un placer, muchas gracias por la invitación, que lo hemos pasado genial. Muchas gracias. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Todos, antes o después, sentimos miedo y lo que suele marcar la diferencia es la forma en la que lo afrontamos. Desde los monstruos que solo habitan en nuestra mente pero nos harían correr como posesos para ponernos a salvo, hasta las inseguridades con las que la vida nos va cargando y que derivan en miedos reales a cosas más o menos evitables. En el programa de hoy hemos explorado el miedo en todas sus vertientes desde la mirada de dos profesionales cuya labor es enseñarnos a manejar los nuestros. Julio de la Iglesia nos recuerda que tener miedo es inevitable, pero que vencerlo es una decisión. Yago Taibo nos ayuda a ser felices a través de una ciencia vital, la ciencia del bienestar. Muchas gracias a los dos y por acompañarnos hoy en el desayuno y charla. Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. El miedo nos activa y nos hace pensar en todo aquello que de verdad merece la pena en nuestra vida. Es que el miedo a veces nos asusta, pero siempre, siempre nos hace sentir vivos. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Para que no pierdas detalle. Además de en el 107.0 de frecuencia modulada, localízanos en nuestra app Radio Libertad.